¿Qué tal? Buenos días con todos. Vamos a presentar nuestro trabajo D3 del curso de complementos de matemática, en el cual vamos a presentar dos casos de estudio. Nuestro grupo está conformado por quien les habla, por Nicole Saavedra Velázquez, Anita Lisbeth Ruitón Linares y Rubén Darío Coáguila. Bien, vamos a pasar con el primer caso de estudio. Primer caso de estudio: obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. Descripción: según el INEI, la obesidad infantil afecta aproximadamente al 22% de niños de 5 a 11 años en zonas urbanas y al 15% en zonas rurales en el Perú. La prevalencia de obesidad se ha observado con mayor frecuencia en departamentos como Lima, 25%, y Arequipa, el 20%. Sabemos además que el promedio de ingresos anuales en el país es de $11.000, con prevalencia de variabilidad de obesidad infantil del 5%. La pregunta A nos pide: ¿cuál sería la prevalencia de obesidad infantil en Arequipa si los ingresos familiares aumentan en un 15% en estas áreas? Para esto tenemos los datos significativos, en los cuales tenemos que la prevalencia actual de obesidad infantil en Lima es del 25% y en Arequipa es del 20%. Los ingresos familiares en Lima son $10.000 anuales, mientras que, como decía, en Arequipa es el 20% menos que Lima. Esto quiere decir que son $8.000. En tanto, el aumento de ingresos es en 15% en ambas. Y los parámetros en Lima es 11.000 y en Arequipa es en el 5%. Bueno, pasamos a la resolución. Para lo cual, convirtiendo, vemos que Lima, vamos a multiplicar los 10.000 de Lima que tenemos por el 1.15%, que esto nos daría un total de 11.500. Y en Arequipa sería del 8.000 por el 15% igualmente, nos daría 9.200. Esta sería la tasa de aumento que tendrían en estas dos regiones. Y bueno, pasamos a resolver lo que es la ecuación, que despejando lo que sería y nos da esta nueva ecuación. Y bueno, en la resolución, como podemos ver, nos da que en Lima tenemos el aumento de 1.5%, y tanto en Arequipa nos daría el 2.74%, lo cual en la respuesta tenemos que al aumentar en un 15% los ingresos, la prevalencia de obesidad infantil sería en Lima el 1.5% y en Arequipa el 2.74%. El comentario reflexivo sería de que al aumentar los ingresos del porcentaje de niños con obesidad, aumentaría entonces, sería importante solo saber administrar lo que son los ingresos. Bien, B. Investiga y presenta al menos 3 iniciativas implementadas en Perú para combatir la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. Evalúa el impacto que éstas podrían tener en la reducción de esta problemática. Tenemos puesto 3. Yo le voy a leer uno de estos. Bueno, escolar Caliwarma, distribución de alimentos balanceados en tanto iniciativas. Impactos: el Caliwarma podría reducir la obesidad mediante una mejor nutrición. Este sería uno de los 3 casos que podemos implementar para poder tener más iniciativas. Pregunta C. Evalúa el impacto de un programa de asistencia nutricional que reduciría la prevalencia de obesidad en 5% en las zonas rurales y en 10% en zonas urbanas. Pregunta: ¿cómo modificaría esto la relación en la ecuación hiperbólica y cuál sería la nueva prevalencia proyectada? Tenemos, por ejemplo, datos iniciales, que es la prevalencia de obesidad infantil en zonas urbanas un 22%, prevalencia de obesidad infantil en zonas rurales en 15%. Conjunto solución: en zonas urbanas tenemos un 22% menos el 10% de acuerdo al programa de asistencia nutricional, que sería un 10%, igual nos saldría un 12%. En zonas rurales tenemos un 15%, de acuerdo al programa de asistencia nutricional, nos saldría el resultado un 10%. Ya, según la ecuación hiperbólica aplicada al caso, aplicamos la ecuación hiperbólica
al caso x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Reemplazamos valores en zonas urbanas, x al cuadrado sobre a al cuadrado menos 12%, que es de zonas urbanas al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y en zonas rurales tenemos x al cuadrado sobre a al cuadrado menos 10% de zonas rurales sobre b al cuadrado igual a 1. Ese es nuestro resultado. En comentario reflectivo tenemos: la obesidad infantil es un grave problema que afecta a la sociedad. Por eso se debe organizar y crear grupos que aconsejen y capaciten a las personas sobre ese problema que con el tiempo afecta a los más pequeños y así pueden llevar una vida sana y sin complicaciones en su desarrollo. Nos pide proponer una estrategia para reducir la obesidad infantil en las zonas más afectadas, explicando cómo la implementación de esta podría influir en el índice de la obesidad y a nivel nacional. Estrategia. Como estrategia tenemos implementar programas escolares de actividad física y alimentación balanceada. Como argumento a esa estrategia, en la cual abordaría las causas de la obesidad, también podría ser implementada en colaboración con los centros de salud local. Hola, en el caso de estudio 2 tenemos la inanición y malnutrición en comunidades rurales aisladas. En la breve descripción tenemos que en algunas comunidades rurales de la sierra peruana se conoce que la disponibilidad media de alimentos en estas regiones es del 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre de malnutrición severa. Las áreas de Huancavelica y Ayacucho registran los índices más altos, según la INEI. En la siguiente diapositiva contamos con calcular la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta un 20%. Usando la ecuación de la Kilpiste para tener la nueva tasa. En datos significativos tenemos la disponibilidad de alimentos básicos del 70% y la tasa de prevalencia de malnutrición del 5%. En la solución se puede observar que si aumenta un 20% tenemos X, que sería 84. Luego tendríamos X 84, A 70 y B que valdría 5. Tendríamos que ver Y. Sería reemplazar en la ecuación y sería 0,44. Lo cual demuestra que la prevalencia de malnutrición bajaría si la disponibilidad de alimentos aumentara. En la siguiente diapositiva, que contaría con la pregunta número B, encuentra y presenta 3 casos de estudios o informes sobre malnutrición en comunidades rurales peruanas. Analizamos estas 3, que son estudios de UNICEF sobre malnutrición en el Perú, que este informe detalla las tasas de malnutrición y los factores de riesgo en áreas rurales, y cómo el acceso a alimentos y servicios de la salud puede mitigar estos problemas. El segundo estudio sería el informe de la INEI sobre la nutrición y seguridad alimentaria, la cual analiza los índices de nutrición a nivel nacional, haciendo énfasis en las regiones más vulnerables como Huancavelica. Y ya por último, el del estudio teníamos el reporte de la FAO sobre los sistemas alimentarios en áreas rurales, la cual explora la relación entre disponibilidad de alimentos, infraestructura y acceso de comunidades rurales. En la C tenemos como pregunta: si la disponibilidad de alimentos disminuyera en un 10% debido a factores climáticos, ¿cuál sería el impacto en la tasa de malnutrición según la ecuación? Como datos significativos tenemos la disponibilidad total de una disminución en un 10% implicaría una nueva disponibilidad que sería el 90%, la cual aplicamos la disponibilidad original del 70%. El 70% lo multiplicaremos por el 0.9, que equivale al 63%. Ahora vamos a sustituir, como resolución, vamos a sustituir la X en la ecuación y damos resultado a eso.
Como respuesta tenemos los factores climáticos. Al disminuir en un 10% la disponibilidad de alimentos afectaría la tasa de malnutrición, provocando un aumento del 2.18% en la tasa de malnutrición. Nuestro comentario reflexivo sería que el gobierno debería apoyar a través de sus instituciones a las personas más vulnerables que pueden afrontar estas crisis que provocan los cambios climáticos. En la letra D nos pide proporcionar un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, describiendo cómo cada aspecto el plan mejoraría las condiciones actuales. Realizamos los estudios en el cual el primer plan integral sería mejorar la infraestructura de alimentos, que es la construcción de caminos y medios de transporte para asegurar que los alimentos lleguen a comunidades remotas. Como segundo plan tenemos la educación en nutrición, que sería llevado a cabo de programas educativos para enseñar a prácticas agrícolas sostenibles y nutrición adecuada. Como tercer plan sería asistencia alimentaria directa e implementación de programas que proporcionen suplementos y alimentos ricos en nutrientes para los niños.